¿Alguna vez has sentido un dolor profundo en tu espíritu? Una pregunta tácita que te roe. ¿Amas a Dios? ¿Lees tu Biblia diligentemente? ¿Rezas fielmente? Y tienes una fe genuina en Jesucristo. Sin embargo, ves a otros creyentes operando en dimensiones de poder con las que solo sueñas. Usted es testigo de milagros, palabras de conocimiento, estrategias divinas que fluyen a través de ellos sin esfuerzo, impactando vidas, circunstancias cambiantes. Mientras tanto, te sientes atrapado, limitado, tal vez incluso te preguntes si algo está fundamentalmente mal con tu caminata o tu fe. Ves la urgencia en el mundo que te rodea, la desesperada necesidad de la intervención de Dios, y anhelas ser un recipiente para ese poder. Ver que lo imposible se hace realidad en tus manos, pero parece frustrantemente fuera de alcance. Este sentimiento de limitación, este hambre espiritual que te deja inquieto, este profundo deseo de ver a Dios moverte a través de ti con poder tangible, esto no es una coincidencia. Hay una razón espiritual para la disparidad que observas. El enemigo desea mantenerte atado en un reino de fe limitada, lejos del poder sobrenatural que es tu herencia en Jesucristo. Hay una resistencia espiritual que intenta cegarte a verdades profundas escondidas dentro de la Biblia misma, verdades sobre el empoderamiento total disponible para cada creyente. Pero escuche esto proféticamente, Dios está derribando ese velo hoy. Durante demasiado tiempo, muchos seguidores sinceros de Jesucristo se han mantenido en la oscuridad o han sido mal informados sobre las claves para desbloquear el poder completo del Espíritu Santo. La diferencia entre una vida de lucha y frustración y una vida que fluye con signos, maravillas y revelación divina no es un mayor esfuerzo, ni siquiera una piedad más profunda. Si bien la devoción es vital, la verdadera diferencia a menudo radica en el conocimiento y la activación de los 9 dones sobrenaturales del Espíritu, dado libremente por Dios, a través de Jesucristo, para equipar su iglesia por tiempos imposibles. Este mismo momento, este mismo mensaje que te encuentra en este momento, es parte de la preparación divina de Dios. Si tiene un hambre genuino de que la rutina del cristianismo no sea satisfecho, si está cansado de sentirse limitado, si anhelas ver la realidad de Dios invade tu vida cotidiana y las vidas que te rodean, entonces esta revelación es inequívocamente para ti ver. Las luchas, las preguntas, el viaje espiritual que has caminado hasta ahora, la frustración que sientes, todo te ha llevado a esta comprensión crítica, esta cita divina. Prepárese, porque estamos a punto de profundizar en las dimensiones del poder de Dios reveladas en la Biblia, que transformará su fe y liberará lo sobrenatural dentro de usted. Enfrentemos al elefante en la habitación que muchos han reflexionado. Si estos 9 dones sobrenaturales del Espíritu están disponibles para cada fe creyente de nuevo, como enseña la Biblia, ¿por qué no vemos que todos los cristianos que operan constantemente en dones como la profecía, la curación o el funcionamiento de los milagros? Esta pregunta ha llevado a algunos a descartar los regalos como solo para los primeros apóstoles, o tal vez para algunas personas superespirituales seleccionadas, pero la palabra de Dios, la Biblia, pinta una imagen muy diferente. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, no restringió estos dones. De hecho, él esperaba que los creyentes deseen y operen sinceramente en ellos. Mire 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 y luego 4 a 11. Enumera explícitamente 9 manifestaciones distintas del Espíritu: la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, fe, dones de curaciones, el trabajo de los milagros, la profecía, la discernición de espíritus, diferentes tipos de lenguas y la interpretación de las lenguas.
Y el versículo 7 declara enfáticamente, pero la manifestación del Espíritu se da a cada uno para el beneficio de todos. La promesa es universal. El potencial fío es residente dentro de cada creyente porque el mismo Espíritu Santo reside dentro de ti desde el momento en que pones tu fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué la disparidad percibida en la operación? Se trata de varios factores, entre los cuales es simplemente una falta de comprensión y enseñanza bíblica. Durante generaciones, gran parte de la Iglesia desafortunadamente ha descuidado o incluso desalentado activamente la búsqueda y activación de estos dones, a menudo en función de las malas interpretaciones o el miedo al mal uso. Pero la ausencia de algo en nuestra experiencia no niega su presencia en la Biblia o su provisión de Dios a través de Jesucristo. Otro factor clave es fe. Así como recibir la salvación requiere fe, también lo hace en las dimensiones sobrenaturales del poder de Dios. Muchos creyentes tienen el Espíritu Santo, pero no se les ha enseñado cómo ceder ante sus indicaciones para la manifestación sobrenatural, o no han construido la fe necesaria para salir cuando lo indica. Piénselo. Posee el potencial de hablar nuevos idiomas, porque el dador de lenguas está dentro de usted, pero es posible que nunca hable en lenguas si no se rinde al que el Espíritu lidere en un momento de adoración o oración, o si le falta la fe para creer que es para ver usted de con. Además, mientras que el potencial compara la manifestación es para todos, la operación acompe es como el Espíritu quiere, 1 Corintios 12 y 11 Esto no significa que Dios elija arbitrariamente los favoritos mientras se retiene de otros que lo buscan. Significa que el Espíritu Santo, en su sabiduría divina, provoca personas específicas con manifestaciones específicas, en momentos específicos para necesidades específicas. Nuestra parte es cultivar una relación cercana con Dios, ser sensible al liderazgo del Espíritu, desear sinceramente los dones, 1 Corintios 14, 8, y estar dispuestos a salir con fe cuando sentimos su impulso, ya sea una palabra de conocimiento, un impulso a rezar por la curación o una repentina raje de fe para un milagro. La diferencia no se trata de la voluntad de Dios para dar. A menudo se trata de recibir nuestra disposición, nuestra voluntad de aprender de la Biblia, nuestro coraje de salir con fe y la atmósfera que cultivamos para que el Espíritu se mueva. La Escritura no dice que la manifestación podría ser dada, lo dice pense da penta togada uno fe depente. El problema no es la disposición de Dios, sino la postura, el conocimiento y la respuesta de la fe obediente. Muchos cristianos han experimentado el milagro fundamental de la salvación a través de Jesucristo, la morada del Espíritu Santo, y tal vez sintieron su presencia en convicción o consuelo, pero no se han movido más allá de esa etapa inicial de la fe para cooperar activamente con el Espíritu para la manifestación, estos dones dinámicos. Es como ser dueño de un vehículo poderoso, pero solo usarlo para sentarse en el camino de entrada. Dios tiene la intención de que pusiéramos el vehículo en marcha y lo impulse para impactar el mundo que nos rodea. Estos regalos son el motor y el volante del impacto sobrenatural. No son trofeos para la élite espiritual. Son herramientas para que cada creyente construya la iglesia, demuestre la realidad de Dios y satisfaga las necesidades humanas, de manera que el esfuerzo simplemente no puede. La Biblia es clara. Estos dones fueron entregados a la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, para operar hasta que regrese. Son igual de necesarios, si no más en los momentos desafiantes en los que vivimos hoy como lo fueron en el primer siglo. Nuestra comprensión de Dios y nuestra búsqueda activa y aplicación de lo que la Biblia enseña es crucial. Es hora de pasar de simplemente tener el Espíritu para asociarse activamente con Él,
para ver que su poder fluye a través de nuestras vidas. Este viaje comienza con reconocer la verdad en la Biblia, construir nuestra fe en las promesas de Dios y atreverse a salir en obediencia cuando el Espíritu provoca. La diferencia clave que estamos explorando no se encuentra en cuánto ores o cuán santo te sientes en un día determinado. Si bien la oración es vital para la comunión con Dios y la santidad es esencial para la caminata de un creyente, la distinción entre experimentar solo los aspectos fundamentales de la fe y caminar en un poder sobrenatural radica específicamente en la comprensión, el deseo y la operación de los 9 dones distintos del Espíritu como se enumera en la Biblia. Estos no son sentimientos o impresiones genéricas, sino manifestaciones específicas del poder de Dios que trabaja a través de un recipiente producido. El apóstol Pablo, que escribe en 1 Corintios, capítulo 12, describe meticulosamente la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, fe, dones de curaciones, el funcionamiento de los milagros, la profecía, el discernimiento de los espíritus, los diversos tipos de lenguas y la interpretación de las lenguas. Estos 9 dones son el conjunto de herramientas proporcionado por el Espíritu Santo para capacitar a los creyentes para que hagan las obras que Jesucristo mismo hizo y encargó a sus seguidores que hicieran. Le dijo a sus discípulos: muy realmente te digo, quien crea en mí hará las obras que he estado haciendo, y harán cosas aún mayores que estas, porque voy al Padre. Juan 14 y 12. Estas cosas más grandes no se logran no a través de la arena o el ingenio humano solo, sino a través del empoderamiento sobrenatural otorgado por el Espíritu. Muchos seguidores sinceros de Jesucristo tienen fe para la salvación, la fe para la provisión básica y la fe de que Dios es real. Esta es la fe fundamental esencial. Pero la Biblia habla sobre diferentes tipos o niveles de fe, o tal vez con mayor precisión, la fe aplicada a los diferentes reinos de la actividad de Dios. Uno de los 9 dones en sí mismo es la fe, una impartería especial de convicción sobrenatural y garantía para una situación específica, lo que permite al creyente creer a Dios por lo imposible, a menudo en la medida en que desbloquea el funcionamiento de los milagros o las curaciones. Este don de fe es distinto de la fe general requerida para la salvación. Acceder a estos dones no se trata de ganarlos a través de rigurosas disciplinas espirituales, sino de comprender lo que la Biblia dice sobre ellos, reconociendo que Dios los da libremente, desean que las deseen sinceramente como 1 Corintios 14, un instruye desea fervientemente los dones espirituales, es especialmente que puede profetizar y luego salir de la fe simple cuando el Espíritu indica. El poder proviene de Dios a través del Espíritu que fluye a través del creyente mientras operan en estos dones. Considere la iglesia primitiva descrita en el libro de Hechos. No operaban en poder sobrenatural porque hoy eran inherentemente más santos que los creyentes. Operaron en el poder porque entendieron la promesa de que Jesucristo había hecho sobre el Espíritu Santo. Hechos 1:8 recibieron el Espíritu y cedieron a sus líderes, permitiendo que estos dones se manifiesten. Predicaron el Evangelio con signos y maravillas siguientes, según lo prometido por Jesucristo en Marcos 16, 17, 18. Estos no eran extras opcionales. Eran esencial para demostrar la verdad y el poder del mensaje de Dios. Una idea errónea común es que la presencia del Espíritu Santo significa automáticamente la manifestación de todos estos dones a través de un creyente, mientras que el Espíritu indica a todo verdadero creyente, la manifestación fe de los dones es como el Espíritu quiere. 1 Corintios 12 y 11 a menudo en respuesta a la necesidad humana, la oportunidad y el rendimiento y la fe del creyente.
Requiere una conciencia consciente del creyente de lo que son los dones, un deseo de ser utilizado por Dios de esta manera y una voluntad de salir, a menudo en vulnerabilidad, creyendo que Dios trabajará a través de ellos. Esta comprensión proviene de estudiar diligentemente la Biblia, que revela el diseño y el propósito de Dios para estos empoderamientos. Si no sabe cuál es la palabra de conocimiento, ¿cómo puede reconocerla cuando el Espíritu le da una idea de una situación o persona que naturalmente no podría conocer? Si no entiendes el don de la curación, ¿cómo puedes cooperar con el Espíritu cuando te invita a rezar por la restauración física de alguien con fe específica? Si no está familiarizado con el discernimiento de los espíritus, podría atribuir la oposición espiritual a los simples enfrentamientos de personalidad humana. La Biblia presenta el marco y el potencial. Nuestra fe luego entra en ese marco. La diferencia entre un cristiano que vive una fe tranquila e interiormente enfocada y uno a través del cual Dios trabaja poderosamente para impactar su entorno a menudo no es una diferencia en su amor por Jesucristo, sino una diferencia en su conocimiento de la Biblia con respecto a los dones del Espíritu y su fe activa y obediente en aplicar ese conocimiento. Está pasando de una recepción pasiva de salvación a una asociación activa con el Espíritu Santo en la obra continua del reino de Dios. Esta asociación implica permitir que Dios se manifieste a través de los regalos que ha proporcionado. Es crucial entender que estos dones no se tratan de rendimiento personal o de lograr un estado espiritual superior. Son gifts de gracia, dados por Dios a través del Espíritu, para equipar a la Iglesia para funcionar de manera efectiva como el cuerpo de Jesucristo en la tierra. El propósito de cada regalo que figura en 1 Corintios 12 es para la ganancia de todos. 1 Corintios 12, 7 eto, son para construir, alentar, reconfortar y demostrar el amor y el poder de Dios para los creyentes y el mundo. La fe limitada a menudo ve la Biblia como un libro principalmente sobre la historia y la piedad personal, sin comprender completamente su revelación de la naturaleza dinámica y que trabaja milagrosa de Dios, que todavía está activa hoy. Podría reconocer el poder de Dios teóricamente, pero no prácticamente esperar que Él lo manifieste a través de creyentes comunes. La fe sobrenatural, basada en la verdad integral de la Biblia, entiende que Dios desea trabajar a través de su pueblo y busca activamente comprender y ceder a las formas en que ha ordenado para que fluya ese poder, específicamente a través de la operación de estos dones espirituales. So, the path to experiencing and operating in greater supernatural power is not necessarily about praying harder or becoming more holy in some unattainable way, but about deepening your understanding of God's provision in the Holy Spirit as revealed in the Bible, cultivating a sincere desire for the gifts, and then exercising faith by stepping out in obedience. When the Holy Spirit gives an impression, an insight, or a prompting to speak, or act in a way that aligns with la función de uno de estos regalos. Se trata de reconocer la fuente de energía, comprender las herramientas proporcionadas y tener la fe para recogerlas y usarlas según lo indique el maestro artesano, Dios mismo. Los dones se distribuyen individualmente a cada uno mientras Él, el Espíritu, quiere. 1 Corintios 12 y 11, pero la Biblia también alienta a los creyentes a desear fervientemente los mejores dones. 1 Corintios 12 y 31. Esto muestra una asociación divina, God's sovereignly da, y debemos desear y perseguir activamente. Esta búsqueda está arraigada en la fe de que estos dones son reales, la fe de que son para hoy, la fe en que Dios quiere usarnos y la fe en que el Espíritu se manifestará a través de nosotros a medida que cedamos y obedecemos. Esta preparación no es solo intelectual,
Es una obra profunda del Espíritu en el corazón, agitando un hambre genuino para ver a Dios moverse, no solo en relatos pasados, trevó tierras distantes, sino justo donde estás, a través de la gente común. Este hambre es un indicador clave de que su corazón está siendo preparado. Es un anhelo espiritual que la Biblia a menudo se vincula con encontrar la presencia y el poder de Dios. El Salmo 42, 1 de febrero dice, como pantalones de ciervos para las corrientes que fluyen, así que pantalones mi alma para ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, para el Dios vivo. Esta sed, esta hambre, es un terreno fértil para la manifestación de los dones del Espíritu. Considera tu propio viaje espiritual. ¿Te has sentido insatisfecho con una fe que parece confinada al asentimiento intelectual o rutina? ¿Has anhelado ver el poder supernatural o de Dios en el trabajo, a las vidas transformadas, los cuerpos sanados e imposibles de ser posibles, tan registrados a lo largo de la Biblia? El anhelo, este descontento divino, no es accidental. El poder puede fluir y entra a través de pez para construir el cuerpo de Cristo y llegar al mundo. La verdad se encuentra en la Biblia. La Biblia, para comprender la naturaleza y los propósitos de Dios, como se revela a través de Jesucristo, es una parte vital de su preparación. La vulnerabilidad y la voluntad de un riesgo de parecer tonto para su palabra se estaba preparando. Los buques, para mostrar su poder perfecto, es liberador y faculente para salir en la fe a pesar de nuestras debilidades. Esta preparación se trata menos de la santidad personal, aunque el crecimiento de la santidad es un resultado natural de una caminata más profunda con Dios y más sobre el rendimiento, la fe y un amor genuino por Dios y las personas, arraigado en la verdad de la Biblia y demostrado a través de la vida de Jesucristo. Es un reconocimiento que Dios es soberano y desea trabajar a través de vidas entregadas. Este rendimiento permite que el Espíritu Santo funcione libremente, otorgando manifestaciones específicas de su poder como Él quiere. 1 Corintios 12 y 11. Una de esas manifestaciones, a menudo incomprendida, es el don de la fe. Esta no es la fe salvadora, por la cual creemos en Jesucristo para la salvación. Ese es un aspecto fundamental de ser cristiano. Efesios 2, 8 de septiembre. Disponibles para todos los que responden a la gracia de Dios. El don de la fe, como se encuentra entre los dones espirituales en 1 Corintios 12, 9, es una dotación sobrenatural dada por Dios a un individuo en un momento específico para una situación específica. Es una confianza extraordinaria de Dios que va a hacer algo imposible, algo que desafía las leyes naturales o las capacidades humanas. Piense en ello como una convicción repentina e inquebrantable del corazón de Dios depositada en el tuyo. Es el tipo de fe que mira una montaña y cree que se moverá, no por el pensamiento positivo o el esfuerzo humano, sino porque Dios ha revelado que está a punto de moverla. Este regalo opera en momentos de crisis o gran necesidad, lo que permite al creyente mantenerse firme en absoluta certeza de que Dios intervendrá de manera milagrosa. Permite a alguien rezar con absoluta seguridad para la curación cuando los médicos han renunciado a la esperanza, confiar en la provisión cuando no queda nada, o creer para la liberación de una situación aparentemente ineludible. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de este tipo de fe extraordinaria en la acción. Mire a Moisés extendiendo su mano sobre el Mar Rojo, esperando completamente que Dios separe las aguas. Éxodo 14. Considere a Elijah confrontar a los profetas de Baal, llamando al fuego del cielo con una garantía completa. 1 Reyes 18. En el Nuevo Testamento, los apóstoles a menudo operaban en este regalo. Peter saliendo del bote al agua hacia Jesucristo. Mateo 14 demuestra una oleada de fe extraordinaria, aunque vaciló cuando sacó los ojos de Jesús.
Pero piense en la iglesia primitiva en Hechos, rezando por la liberación de Peter de la prisión, Hechos 12. Si bien su fe no fue inicialmente en el nivel para esperar completamente que un ángel lo salga literalmente, las historias dentro de los actos muestran repetidamente a las personas que operan con esta fe sobrenatural para realizar milagros, sanar a los enfermos y proclamar audazmente el evangelio frente a la persecución. Este regalo faculta al creyente de las promesas de Dios de una manera que trasciende el razonamiento o la duda humana. Es una chispa divina que enciende una creencia inquebrantable en la acción inmediata y poderosa de Dios. Este regalo no es un estado permanente de ser para cada creyente, aunque todos están llamados a crecer en la fe general. Más bien, el don de la fe se da a otro, 1 Corintios 12:9 según lo determine el Espíritu, destacando su origen sobrenatural y su propósito específico. Sirve como una poderosa demostración de la presencia y el poder de Dios que operan a través de su pueblo. Cuando este regalo está en funcionamiento, evita las luchas habituales con dudas e incertidumbre que son comunes a la caminata cristiana. Es un momento de perspectiva divina, donde el creyente ve la situación no como el mundo lo ve, sino como Dios lo ve, una plataforma para su gloria. La persona que ejerce este regalo no es creencia de fabricación. Están recibiendo una descarga divina de convicción directamente de Dios. Es una profunda sensación de saber, más allá de cualquier explicación natural, que Dios actúe. Este tipo de fe es contagiosa, puede inspirar y fortalecer la fe de los demás en la comunidad de creyentes. Cuando las personas son testigos de lo imposible que sucede porque alguien se atrevió a creerle a Dios por eso, su propia fe a menudo está reforzada. Elimina las limitaciones impuestas por la perspectiva humana y recuerda a todos que con Dios nada es imposible. Lucas 1:37. El propósito de este don, como todos los dones espirituales, es para la construcción del cuerpo de Cristo y para la demostración del poder de Dios al mundo. 1 Corintios 12:7. No es para ganancia o gloria personal, sino para revelar la realidad del reino de Dios y autenticar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Testifica la fidelidad de Dios y su participación activa en la vida de su pueblo y en el mundo. Cuando este regalo está presente y activo en una comunidad, crea una atmósfera de expectativa para lo sobrenatural. Desafía la complacencia y llama a las personas a confiar en Dios de manera más importante. Es un regalo vital, especialmente cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables, proporcionando la certeza divina necesaria para perseverar y ver la voluntad de Dios lograda. Comprender este regalo nos ayuda a apreciar las diversas formas en que Dios equipa a su iglesia para llevar a cabo sus propósitos. Nos recuerda que el mismo Dios que realizó milagros en toda la Biblia todavía está trabajando hoy, manifestando su poder a través de personas comunes que son cedidas a su espíritu y dispuestos a salir con una fe extraordinaria. Este regalo es un testimonio del carácter de Dios, su poder, su fidelidad y su deseo de demostrar su realidad a un mundo necesitado. Es una fe que se aferra a la palabra de Dios, la Biblia, y ve que cobra vida de maneras tangibles, haciéndose eco del poder mostrado por Jesucristo durante su ministerio terrenal y prometió a sus seguidores. La presencia de este regalo entre los creyentes sirve como testigo vivo de la verdad de que Dios es soberano y capaz de hacer mucho más de lo que podríamos preguntar o imaginar. Efesios 3:20. Fomenta una cultura en la que la oración se infunde con una expectativa genuina, no solo la esperanza, sino una convicción establecida de que Dios moverá las montañas. Este don de fe no es una licencia para la imprudencia o un desprecio por la sabiduría.
Opera alineado con la voluntad revelada de Dios en la Biblia y se caracteriza por la paz y la certeza, no la presunción o la lucha. Es una tranquila y profunda saber que Dios ha hablado o está a punto de actuar en una situación específica. Es distinto de la confesión positiva o las doctrinas de nombre y reclamo, si esas doctrinas se basan puramente en el deseo humano en lugar de una imparteración divina de fe para un resultado específico. El don de la fe es iniciado por Dios y sostenido por Dios. Se origina en Él y está facultado por su Espíritu. Cuando alguien opera en este regalo, no está tratando de reunir fe en la creencia, simplemente están actuando sobre una certeza divina que Dios les ha dado. Esta certeza les permite rezar, hablar o actuar de manera que desafíe la explicación lógica, pero alinearse perfectamente con el resultado previsto de Dios. Considere la iglesia primitiva nuevamente. En Hechos 3, Joe, Peter y John se encuentran con un hombre cojo en la hermosa puerta. Peter, lleno del Espíritu, no duda. Él dice, plata u oro que no tengo, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Hechos 3:6-6. Esta no era una esperanza general de que el hombre fe pudiera ser curado. Era un comando inmediato y autorizado enraizado en una impartería divina de fe para esa situación específica. No tenían capacitación médica ni recursos para ofrecer compensación, pero tenían una certeza sobrenatural de Dios de que la curación era inminente. Ese es el don de la fe en la acción, una convicción inquebrantable de Dios que permite que el creyente sea un instrumento a través del cual fluye su poder. El cultivo de este regalo, aunque finalmente soberano por Dios, a menudo implica pasar tiempo en su presencia, saturarse en la Biblia y desarrollar una profunda intimidad con Jesucristo. Cuanto más conocemos el carácter de Dios y presenciamos su fidelidad, más nuestros corazones se convierten en un terreno fértil para que este tipo de fe extraordinaria arraigue cuando elija darlo, se nutre en un entorno de confianza y cede al liderazgo del Espíritu Santo. Reconocer este regalo cuando está en funcionamiento, ya sea en nosotros mismos o en los demás, es importante. Pide apoyo, acuerdo en la oración y un paso a un lado para permitir que Dios trabaje en la forma en que pretende a través de esa manifestación específica de su Espíritu. No es un regalo dado para elevar a una persona por encima de otra, sino para servir al bien colectivo y demostrar el poder de Dios entre su pueblo. Cuando este regalo está activo, proporciona una poderosa contranarrativa al escepticismo y la desesperación del mundo. Muestra a un Dios que no está distante o separado, sino activamente involucrado, capaz de anular las circunstancias imposibles por la fuerza pura de su voluntad y poder, a menudo canalizado a través de la creencia enfocada e impartida por el don de la fe. Este don subraya la naturaleza dinámica y sobrenatural del reino de Dios y la realidad de su presencia a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes de hoy, así como estaba presente con Jesucristo y los primeros discípulos. Es un recordatorio de que Dios todavía está en el negocio de hacer lo imposible y usa a su gente, equipado con regalos como este, para hacerlo. Este regalo a menudo se ve operando junto con otros regalos, como regalos de curaciones o el funcionamiento de los milagros, ya que la fe sobrenatural es a menudo el catalizador que activa estos otros regalos de poder. Proporciona la certeza de la roca requerida para salir y ordenar la curación o creer a Dios para una intervención milagrosa que desafía la explicación natural. Por ejemplo, alguien podría tener el don de la curación, pero es la operación simultánea del don de la fe lo que proporciona la convicción necesaria para rezar o comandar la curación en un caso específico donde la esperanza humana está ausente. Del mismo modo, alguien podría ser llamado a ver una disposición milagrosa
y es el don de la fe que les permite creer a Dios por todas las probabilidades, lo que provoca acciones como dar generosamente cuando los recursos son escasos, confiando en que Dios multiplicará la semilla sembrada. Esta interconexión de los dones muestra cómo el poder de Dios es multifacético y a menudo funciona en concierto a través de diferentes manifestaciones del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Enfatiza la importancia de reconocer y valorar cada regalo como un componente vital de la obra de Dios en el mundo. El regalo de la fe, en este contexto, es como el motor que impulsa el vehículo de otros regalos de energía. Proporciona la garantía divina necesaria para salir del bote de limitación humana y caminar sobre el agua de la posibilidad divina. Es un poderoso recordatorio de que nuestra efectividad para demostrar el poder de Dios no se basa en nuestra propia fuerza o intelecto, sino en la medida de la fe que Dios se complace en darnos en cualquier momento dado, a menudo a través de este don espiritual específico. Comprender este regalo también ayuda a proteger contra el orgullo. La persona que opera en este regalo sabe que esta fe extraordinaria no es su propia hacerlo. Es un depósito de Dios para un propósito específico. Fomenta la humildad, reconociendo que son simplemente un recipiente a través del cual se están cumpliendo el poder y el propósito soberano de Dios. Esta perspectiva es crucial para mantener una comprensión saludable de los dones espirituales. Son gracias de Dios, no logros del hombre. Se les da para revelar a Dios, no exaltar a la persona que los usa. El verdadero enfoque siempre permanece en Dios y su gloria y en el beneficio para los demás. Cuando este regalo se ejerce en humildad y amor, testifica poderosamente la realidad de Jesucristo y el poder transformador de Dios que trabaja en y a través de los creyentes. Subraya la verdad bíblica que Dios se deleita en usar las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, para que ningún ser humano pueda jactarse ante Dios. 1 Corintios 1:27, 29 et. Este don de fe encarna perfectamente ese principio que muestra el inmenso poder de Dios a través del simple pero profundo acto de creerlo por completo, por lo imposible. Es una confianza que se ancla en el carácter inmutable de Dios, como se revela en la Biblia, sacando fuerza y certeza de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un regalo que evita la duda y la lógica humana, descansando únicamente en la fidelidad de Dios para realizar lo que ha propuesto. Este tipo de fe sobrenatural a menudo viene en momentos de grandes pruebas u oportunidades, cuando Dios quiere hacer algo significativo que sin duda lo señale. Es un regalo que desafía nuestra cosmovisión naturalista y nos invita a ver el mundo a través de la lente del poder ilimitado de Dios. Nos llama a ir más allá de lo que parece posible según la comprensión humana y entrar en el ámbito de la posibilidad divina. Es un regalo que fortalece a toda la comunidad de fe, inspirando a otros a salir en sus propias medidas de fe y confiar en Dios de manera más profunda. Cuando vemos a Dios hacer lo imposible a través del don de la fe, operando en un compañero creyente, desarrolla nuestra propia confianza en la capacidad de Dios para actuar en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Fomenta una cultura de expectativa dentro de la Iglesia, donde las personas buscan que Dios se mude y esté listo para participar en su trabajo. Este regalo no se limita a unos pocos supercristianos. Está disponible para que Dios otorgue a cualquier creyente como lo considere conveniente por el bien común. Es un poderoso recordatorio de que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos habita dentro de los creyentes, y ese poder está disponible para lograr los propósitos de Dios a través de sus instrumentos elegidos, equipado con dones como una fe extraordinaria. Nos anima a permanecer abiertos y sensibles al líder del Espíritu Santo, listos para recibir y actuar sobre la impartería divina de la fe
cuando elige darla. Es un regalo que mantiene a la Iglesia dinámica, depende de Dios y activamente comprometida a ver su reino avanzado en la tierra. Es una fe que analiza los desafíos insuperables y no ve obstáculos, sino oportunidades para que Dios muestre su gloria. Es una fe que se mantiene en las promesas en la Biblia con una certeza inquebrantable, creyendo que Dios es fiel para realizar su palabra. La Biblia enumera los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, mientras que los versos anteriores se refieren a la operación de una fe extraordinaria, distinto pero igualmente vital, es el don denominado palabra de sabiduría. Este regalo, otorgado por el Espíritu Santo, no es simplemente sagacidad humana o conocimiento aprendido, sino una visión específica y sobrenatural de una situación o problema, proporcionando una estrategia o solución divina. Es una imparteración directa de Dios, una comunicación del cielo que revela la comprensión y la dirección mucho más allá del razonamiento humano natural. Esta sabiduría divina es particularmente aplicable a situaciones complejas, desconcertantes o aparentemente imposibles, ofreciendo una perspectiva dada por Dios o un curso de acción específico que desbloquea el camino a seguir. Piense en ello como recibir una descarga de Dios por un momento o desafío en particular. Es el Espíritu Santo dando a un creyente un fragmento de la sabiduría infinita de Dios, adaptada precisamente a la necesidad en cuestión. Esta no es la sabiduría general que proviene de estudiar las Escrituras o la experiencia de la vida, aunque son valiosas. Esta es una palabra específica y oportuna que aporta claridad, resolución o dirección de una manera que solo Dios podría proporcionar. Podría ser una palabra de consejo para alguien que enfrenta una decisión profundamente difícil, una visión estratégica para navegar por un desafío del ministerio o una comprensión sobrenatural de un problema espiritual que requiere una respuesta divina específica. La palabra de sabiduría a menudo se relaciona con cómo la palabra de conocimiento podría revelar la verdad debe aplicarse de una manera práctica y sabia. Este regalo no opera no a través del esfuerzo intelectual, sino a través de la recepción espiritual. Un creyente, sensible a la voz del Espíritu, recibe una impresión, un pensamiento, una comprensión o incluso una oración o frase específica que conlleva sabiduría divina para la situación. Evita el análisis y llega como una verdad o estrategia revelada. Considere la situación que Jesucristo enfrentó cuando los fariseos cuestionaron sobre el pago de impuestos a César, Mateo 22, 15-22, su pregunta fue diseñada para atraparlo, obligándolo a oponerse a la autoridad romana o alienar al pueblo judío. La respuesta de Jesús, render, por lo tanto, a César las cosas que son de César, y a Dios las cosas que son las de Dios, fue una profunda palabra de sabiduría que navegó brillantemente un dilema político y religioso imposible, silenciando a sus adversarios. Esto demostró una sabiduría divina en la aplicación. Otro ejemplo bíblico a menudo citado es Salomón, 1 Kings 3, 16, 28. Si bien generalmente solicitó la sabiduría que gobierne, la instancia específica de discernir a la verdadera madre del niño, al proponer cortar al bebé por la mitad, es una poderosa ilustración de la sabiduría sobrenatural en la acción. Fue una estrategia divina que reveló la verdad al probar la compasión y el verdadero amor de los demandantes. Esto no era simplemente un juicio humano inteligente. Era sabiduría divinamente dada para una situación específica y de aspecto imposible para lograr justicia. El don de la palabra de la sabiduría funciona dentro del cuerpo de Cristo para proporcionar soluciones y orientación divinas, llevando la perspectiva de Dios a los desafíos terrenales. Aumenta la Iglesia ofreciendo una dirección clara, resolviendo conflictos
evitando errores y revelando el plan de Dios en circunstancias específicas. Requiere que la fe reciba y la fe para entregar, confiando en que la visión genuinamente se origina en Dios. Le recuerda a la Iglesia que Dios no está distante, sino que está íntimamente involucrado en nuestros asuntos y está dispuesto a impartir su sabiduría a sus hijos en beneficio de los demás y el avance de su reino. Este regalo subraya el hecho de que no nos deja caer en la oscuridad, confiando únicamente en nuestra comprensión limitada. En cambio, tenemos acceso a través del Espíritu Santo al consejo perfecto de Dios. Recibir una palabra de sabiduría puede ser una experiencia humillante, ya que el creyente a menudo reconoce que la idea no provenía de su propio intelecto o experiencia, sino que era claramente un regalo no relacionado de Dios. Enfatiza la dependencia del Espíritu y glorifica a Dios como la fuente de toda la sabiduría verdadera. Para el destinatario de la palabra, trae claridad, esperanza y un camino divinamente sancionado en lo que anteriormente parecía un callejón sin salida. Es una manifestación de la gracia de Dios que interviene activamente en los asuntos humanos a través de vasos dispuestos. Este regalo requiere humildad para operar de manera efectiva, la comprensión de que la sabiduría no es tuya sino la de Dios, dada para un propósito específico. También requiere coraje para hablar la palabra, confiando en que Dios honrará la visión divina dada. La palabra de sabiduría está estrechamente relacionada con la palabra de conocimiento, otro don espiritual. Si bien la palabra de conocimiento a menudo revela hechos o verdades sobre una persona o situación que no se puede conocer naturalmente, la palabra de sabiduría proporciona la estrategia o aplicación divina basada en ese conocimiento o la situación en cuestión. Uno revela, C lo que es P, el otro revela, C qué hacer, C lo que, cómo proceder, C lo que, de acuerdo con el plan de Dios. Por ejemplo, una palabra de conocimiento podría revelar la causa raíz de un problema, por ejemplo, la falta de perdón, mientras que una palabra de sabiduría podría dar instrucciones específicas sobre cómo abordar ese problema, por ejemplo, una forma particular de iniciar la reconciliación. Juntos, estos dones proporcionan herramientas poderosas para ministrar la gracia y la verdad de Dios de manera efectiva. Este regalo fomenta una postura de escucha y expectativa dentro de la comunidad de fe. Cuando enfrentamos desafíos complejos, individual o corporativamente, podemos rezar y pedirle a Dios una palabra de sabiduría a través de aquellos que ha regalado. Esto cultiva un ambiente donde se busca y se espera la intervención divina. Nos lleva más allá de la resolución de problemas puramente humanos en el ámbito de las soluciones sobrenaturales. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios dio instrucciones y estrategias específicas a su pueblo en situaciones difíciles, demostrando su naturaleza como un Dios que proporciona sabiduría divina. Desde Moisés liderando a Israel a través del desierto hasta los apóstoles que navegan por la iglesia primitiva, el pueblo de Dios confió en su guía, a menudo recibida a través de una visión profética o una palabra de sabiduría específica dada a líderes o individuos. La operación de este regalo sirve como un poderoso testimonio de la realidad de la presencia y actividad del Espíritu Santo entre los creyentes. Demuestra que Jesucristo, a través de su Espíritu, continúa aconsejando y guiando a su iglesia hoy. Es una expresión tangible del cuidado y participación de Dios en los detalles prácticos de nuestras vidas y ministerio. Cuando alguien recibe una palabra de sabiduría que aborde perfectamente una necesidad o resuelve un asunto complicado, fortalece la fe de todos los involucrados y trae gloria a Dios. Demuestra que la Biblia no es solo un texto histórico, sino una palabra viva porque el Dios que describe todavía se comunica activamente con su pueblo. Este regalo ayuda a la Iglesia a navegar por dilemas éticos complejos,
tomar decisiones estratégicas cruciales y proporcionar un consejo relevante y oportuno a los necesitados, todo desde una perspectiva divina. La naturaleza de las situaciones que requieren una palabra de sabiduría son a menudo las que solo el intelecto humano no puede resolver. Podrían involucrar problemas relacionales, profundamente arraigados, intrincadas batallas espirituales, decisiones de liderazgo desafiantes, sin una respuesta correcta obvia o problemas complejos que requieren una visión sobrenatural para desenredar. En estos momentos, la sabiduría humana falla, pero la sabiduría de Dios, impartida a través de este regalo, brilla más brillante, proporcionando claridad y un camino hacia adelante donde ninguno parecía existir. Es por eso que la dependencia del Espíritu Santo es crucial para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. Necesitamos que la sabiduría sobrenatural de Dios viva vidas que realmente lo honren y realicen efectivamente su misión en un mundo complejo. El deseo de este regalo, como todos los dones espirituales, debe derivarse de un corazón que anhela servir a los demás y desarrollar el cuerpo de Cristo, no de un deseo de prominencia personal. Se da para el bien común, como se indica en 1 Corintios 12:7. Por lo tanto, perseguir este regalo implica cultivar una sensibilidad al Espíritu, estar inmerso en la palabra de Dios, la Biblia, y tener un amor genuino por las personas y un deseo de verlos caminar en la verdad y la libertad de Dios. Requiere la oración, la humildad y la voluntad de ser utilizada por Dios de una manera que pueda sentirse incómoda o más allá de las habilidades naturales de uno. Pero justo cuando Dios equipó a Moisés para liderar con signos y maravillas, y les dio a los apóstoles la sabiduría que necesitaban para sentar los fundamentos de la Iglesia, continúa equipando a los creyentes hoy con la palabra de sabiduría para los desafíos de nuestro tiempo. Este regalo testifica el reinado continuo y activo de Jesucristo y el empoderamiento disponible a través del Espíritu Santo. Es un recurso vital para la Iglesia, ya que busca vivir su llamado e impactar al mundo por Dios. Las ideas obtenidas a través de una palabra de sabiduría pueden literalmente cambiar el curso de los eventos, ofreciendo un plan divino para el éxito donde los planes humanos fallarían. Subraya la realidad de que Dios es el mejor estratega y consejero, y hace que su sabiduría esté disponible para sus hijos. Esta visión sobrenatural no es solo para los líderes. Dios puede impartir una palabra de sabiduría a cualquier creyente. Un joven cristiano podría recibir una palabra de sabiduría para un anciano o alguien aparentemente no calificado en términos humanos podría tener una estrategia divina para un desafío corporativo complejo. Esto destaca la soberana libertad de Dios al otorgar sus dones. Alienta a todos los miembros del cuerpo de Cristo a ser abierto a ser utilizado por Dios de esta manera, independientemente de su posición o experiencia. La fe es clave para recibir y ministrar este regalo. Uno debe tener fe en que la impresión o el pensamiento es genuinamente de Dios y la fe para hablarla o actuar sobre ello. Requiere salir a la confianza, creyendo que la sabiduría de Dios, incluso si parece poco convencional, es perfecta y efectiva. La Biblia nos anima a pedirle a Dios sabiduría. Santiago 1:5 y aunque ese pasaje se refiere a la sabiduría general para la vida diaria, también establece un precedente para la voluntad de Dios de impartir la sabiduría a quienes piden la fe. La manifestación de la palabra de sabiduría a menudo trae una sensación de derecha y claridad profundas, incluso en medio de la confusión. Corta la complejidad y revela una solución simple, elegante y divinamente efectiva. Puede evitar crisis, curar divisiones y abrir vías para el ministerio que anteriormente fueron bloqueados. Por ejemplo, en una situación de asesoramiento difícil, una palabra de sabiduría
podría proporcionar la frase o información exacta necesaria para penetrar en las defensas de una persona y traer convicción o curación. En un contexto comercial, podría proporcionar un punto de pivote estratégico que conduzca al éxito inesperado, claramente atribuible a la orientación divina en lugar del ingenio humano. El regalo testifica la participación activa de Dios en el mundo y su deseo de ver su voluntad hecha en la tierra como en el cielo. Nos ayuda a vivir por fe, no por vista, confiando en la comprensión y el plan superior de Dios. Subraya el hecho de que Dios tiene soluciones para cada problema humano y hace que esas soluciones estén disponibles a través de la operación de sus dones espirituales. Este regalo fortalece el cuerpo de Cristo, lo que lo hace más efectivo en su misión y demostrando la realidad del poder y la presencia de Dios. Es un recordatorio continuo de que servimos a un Dios que conoce el fin desde el principio y que se deleita en compartir su sabiduría con los que se le ceden a Él. La Biblia sirve como la máxima fuente de la sabiduría general de Dios, pero la palabra de sabiduría es una aplicación específica y oportuna de la visión divina. Es crucial distinguir la palabra de sabiduría de la inteligencia humana o la experiencia aprendida. Si bien Dios ciertamente puede bendecir y usar el intelecto humano y la capacitación, la palabra de sabiduría es de origen sobrenatural. Es una revelación, no una deducción intelectual. Esta distinción es importante porque mantiene el enfoque en Dios como fuente y evita el orgullo humano. Requiere discernimiento para garantizar que la visión recibida sea realmente de Dios y no de los propios pensamientos, deseos o incluso influencias engañosas. Probar la palabra contra la Biblia y buscar confirmación a través de otros creyentes maduros son prácticas importantes. El fruto de una verdadera palabra de sabiduría siempre se alineará con el carácter y los propósitos de Dios, como se revela en las Escrituras, traerá gloria a Dios y construirá el cuerpo de Cristo. Este regalo funciona dentro del flujo dinámico del Espíritu. No es algo que un creyente posee en un sentido estático, sino algo que Dios otorga soberanamente como Él quiere. 1 Corintios 12:11 para situaciones y necesidades específicas. Por lo tanto, cultivar este regalo implica vivir una vida entregada a Dios, sensible al liderazgo del Espíritu y listo para ser usado cuando, y sin embargo, Dios lo elija. Significa estar atento en la oración, abierto en tiempos de adoración o ministerio corporativo, y escuchar atentamente cuando otros comparten sus desafíos. El impacto de una palabra de sabiduría puede ser profundo. Puede traer reconciliación, proporcionar avances estratégicos, evitar desastres y revelar el momento y el plan perfecto de Dios. Empodera a los creyentes para hablar y actuar con autoridad y claridad en situaciones en las que de otro modo podrían sentirse indefensos. Es una demostración tangible del poder de Dios que trabaja a través de la debilidad humana. Nos recuerda que con Dios nada es imposible y que su sabiduría está muy por encima de la nuestra. Es un regalo que refuerza nuestra fe y dependencia de un Dios que está íntimamente involucrado en los detalles de nuestras vidas y la misión de su Iglesia. Los desafíos que enfrenta la Iglesia hoy en día son complejos, que requieren intervención y orientación divina. El don de la palabra de la sabiduría es un recurso vital para navegar estas complejidades y garantizar que nuestros esfuerzos se alineen con los propósitos de Dios. Nos ayuda a ver situaciones desde la perspectiva de Dios, obteniendo información sobre la dinámica espiritual en juego y las estrategias divinas requeridas para la victoria. Este regalo es un testimonio del amor de Dios por su pueblo, proporcionándoles la sabiduría sobrenatural necesaria para superar los obstáculos y cumplir su potencial divino. Fortalece la fe de los creyentes,
al demostrar la presencia y el poder activos de Dios. Si bien la palabra de sabiduría proporciona una estrategia divina y una visión del plan de Dios y cómo navegar en situaciones complejas con orientación divina, la palabra de conocimiento funciona de manera diferente. Es la revelación sobrenatural de los hechos, la información sobre las personas, los lugares o las circunstancias, lo que no podría ser conocido por medios naturales. Es una pieza de información divina de Dios, una instantánea de la realidad conocida solo por Él, que elige revelar a través de un creyente para un propósito específico. Esto no se obtiene a través de estudio, investigación o intuición humana, viene directamente del Espíritu Santo. La Biblia enseña sobre este regalo en 1 Corintios 12:8, enumerándolo junto con otros dones espirituales, se describe como la palabra de conocimiento, enfatizando que es una porción fecto del conocimiento infinito de Dios, lo suficiente para el momento y la necesidad. Piensa en el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana en el pozo de Juan, capítulo 4. Jesús sabía que tenía 5 esposos y vivía con un sexto hombre, información que no podría haber conocido de forma natural. Esta palabra de conocimiento tenía un propósito crucial, condenó a la mujer, reveló la naturaleza divina de Jesús y abrió la puerta a su salvación y evangelización de su pueblo. Otro poderoso ejemplo de la Biblia se encuentra en Hechos 5, con Ananías y Sapphira. Peter, a través de una palabra de conocimiento dada por Dios, sabía que habían mentido sobre los ingresos de su venta de tierras, manteniendo una parte mientras afirmaba haber dado el monto total. Esta revelación expuso el engaño dentro de la iglesia primitiva y subrayó la seriedad de mentir al Espíritu Santo. El don del conocimiento puede funcionar en estas maneras condenadas, pero también opera para aliento, curación y liberación. Una persona que ministra podría recibir una palabra de conocimiento sobre la dolencia física específica de alguien, que puede generar fe en la que necesita curación y guiar la oración. O bien, pueden recibir información sobre un pecado oculto o un trauma pasado que obstaculiza a alguien, lo que permite una oración y un consejo específicos que conducen a la libertad. Este don demuestra la omnisciencia de Dios y la participación activa de Jesucristo en la vida de los creyentes y el mundo. Nos asegura que Dios ve, Dios sabe, y a Dios se preocupa por los detalles de nuestras vidas. Para el destinatario de la palabra de conocimiento, requiere que la fe salga y comparta la información que han recibido, a menudo sin comprender completamente por qué Dios la está revelando. Para la persona que recibe la palabra, puede ser una confirmación increíblemente poderosa de que Dios los conoce íntimamente y está trabajando en su situación. El propósito de la palabra de conocimiento siempre es redentor y siempre para la construcción del cuerpo de Cristo o el avance del reino de Dios. Podría revelar la ubicación de una persona desaparecida, exponer una trama, proporcionar comprensión de una situación desafiante o simplemente confirmar la presencia de Dios de una manera tangible. A diferencia del conocimiento bíblico general, adquirido a través del estudio de la Biblia, la palabra de conocimiento es una impartería sobrenatural de información específica y oportuna. No se trata de tener un IQ alto o ser bien leído. Se trata de ser un vaso a través del cual Dios elige revelar algo específico para un momento en particular. Este regalo funciona de cerca con otros regalos. Una palabra de conocimiento sobre una enfermedad podría preceder a un don de curación. Una palabra de conocimiento sobre el pecado pasado de alguien podría conducir a una palabra de sabiduría sobre cómo aconsejarlos hacia el arrepentimiento y la restauración. Requiere sensibilidad a las indicaciones del Espíritu Santo, ya que estas ideas pueden ser un pensamiento, una imagen, un sentimiento o incluso una frase específica impresionada en la mente.
Discernir si es realmente de Dios requiere práctica, humildad y dependencia de la Biblia como el estándar final contra el cual se prueba cualquier revelación. La información revelada siempre se alineará con el carácter y los propósitos de Dios como se revela en las Escrituras. No será trivial, dañino o contradictorio con la verdad establecida de Dios. Operar en la palabra de conocimiento fortalece la fe de todos los involucrados, muestra que el poder de Dios es real y accesible, y que Jesucristo está trabajando activamente en el mundo hoy a través de sus seguidores. Mueve a las personas de la creencia teórica a la experiencia tangible de la realidad sobrenatural de Dios. Nos ayuda a comprender que nuestro Dios no está distante, sino que está íntimamente involucrado en los asuntos de la humanidad. Este regalo es crucial para el ministerio efectivo, el evangelismo y el discipulado, ya que proporciona información divinamente de origen que puede reducir las barreras, revelar necesidades y demostrar el conocimiento personal de Dios de las personas. Es una herramienta vital dada por Dios para equipar a su iglesia para ministrar con precisión y poder. Si bien la palabra de conocimiento proporciona una visión divina de una situación, otro don espiritual vital equipa a los creyentes con la convicción sobrenatural requerida para actuar sobre tal comprensión o simplemente mantenerse firme cuando las circunstancias son completamente imposibles desde una perspectiva humana. Este es el regalo de la fe especial, enumerada en 1 Corintios 12:9 junto con dones de curación y funcionamiento de milagros. Es crucial entender que esto no es lo mismo que salvar la fe, que es la fe requerida para la salvación a través de Jesucristo y se le da a todos los que creen. Efesios 2:8 Tampoco es la medida de la fe dada a todos los creyentes para vivir la vida cristiana, a menudo denominada fe general. Romanos 12:3 Este don de fe especial es una imparteración distinta y poderosa de Dios, otorgada por el Espíritu Santo para situaciones específicas que exigen una creencia mucho más allá de lo que es humanamente posible o incluso lógicamente razonable en función de las circunstancias visibles. El don de la fe es la capacidad sobrenatural para creer a Dios por algo que no solo es improbable sino humanamente imposible. Es una seguridad divinamente otorgada que Dios actuará en una situación específica, a menudo dramáticamente, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario. Es una convicción profundamente arraigada que se basa únicamente en el carácter y el poder de Dios, como se revela en la Biblia, en lugar de en cualquier hechos observables o sentimientos personales. Este tipo de fe no flaquea cuando se enfrenta a obstáculos o demoras. En cambio, se mantiene firme, anclado en la certeza de que las promesas de Dios son ciertas y que Él puede hacer lo que ha propuesto. Piense en la historia de Peter caminando sobre el agua en Mateo 14. Cuando Jesucristo lo llamó fuera del bote, Pedro, por un breve momento, operó en una medida de esta fe sobrenatural. Pasar a un mar tormentoso va en contra de todas las leyes de la física. Sin embargo, empoderado por una palabra divina y una infusión momentánea de fe extraordinaria, hizo lo imposible. Su fe dudó cuando se centró en el viento y las olas, pero el acto inicial fue una demostración de lo que la fe talentosa puede permitir. Del mismo modo, imagine la fe requerida para que alguien reza por la resurrección de los muertos con absoluta convicción de que Dios lo hará, o crea para la curación milagrosa de una enfermedad terminal cuando los médicos lo han declarado incurable. Esto no es una ilusión, es una certeza arraigada en el poder de Dios. Este regalo a menudo es esencial para operar en los otros regalos eléctricos, como el funcionamiento de los milagros y los regalos de curación. Proporciona la base necesaria de la certeza absoluta de que Dios va a intervenir sobrenaturalmente. Sin esta fe especial, intentar realizar un milagro o traer curación
probablemente sería un esfuerzo humano infructuoso. Es la chispa divina la que enciende lo milagroso. La persona que opera en este regalo tiene una persuasión inquebrantable, revelada por Dios, que Él fe actuará de una manera particular, a menudo relacionada con la superación de circunstancias imposibles o provocando un gran avance espiritual. La fuente de esta convicción es primordial. No proviene de un esfuerzo emocional intenso, afirmación positiva o fuerza de voluntad mental. Es una revelación dada por el Espíritu de Dios, sin pasar por alto la duda y la lógica humana. Es un tranquilo, pero inquebrantable, sabiendo que la voluntad de Dios es realizar un acto específico, a menudo extraordinario. Esta garantía permite al creyente rezar, declarar o actuar con total confianza, incluso cuando el mundo natural grita imposible. Se alinea perfectamente con la naturaleza de Dios, como el que hace maravillas. Salmos 77:14. La Biblia está repleta de ejemplos de individuos que operan en este tipo de fe, lo que les permite superar las probabilidades insuperables, ya sea que David se enfrentara a Goliat, Elijah llamó al fuego desde el cielo un Reyes 18 o la seguridad de la supervivencia de Pablo durante el naufragio, Jos 27 et. En cada caso, su condena no se basó en su propia fuerza o la probabilidad de éxito, sino en su confianza absoluta en Dios y su promesa específica o propósito revelado para ese momento. El propósito de este regalo de fe es multifacético. Principalmente, se da para glorificar a Dios, demostrando su inmenso poder y soberanía sobre el mundo natural y las fuerzas espirituales. Cuando algo humanamente imposible ocurre a través de la operación de este regalo, sin duda apunta a Dios. También sirve para construir y alentar el cuerpo de Cristo, fortaleciendo la fe general de otros creyentes, mientras presencian los poderosos actos de Dios. Empodera a los creyentes para enfrentar desafíos desalentadores en el ministerio, el evangelismo o la vida personal, con una confianza inquebrantable de que Dios está con ellos y actuará de acuerdo con su plan. Es una herramienta poderosa para avanzar en el reino de Dios contra la oposición aparentemente abrumadora. Esta fe permite a los individuos o a la iglesia corporativamente salir en audaz obediencia al liderazgo de Dios, sabiendo que respaldará su palabra con poder sobrenatural. Es una fe que mira más allá de las circunstancias para ver la victoria ya asegurada en Jesucristo. Este regalo es distribuido por el Espíritu Santo precisamente como Dios determina, 1 Corintios 12:11, empoderando a diferentes creyentes para necesidades específicas dentro del cuerpo y en el mundo. Si bien el don de la fe es una convicción fundamental de que Dios se ven actuará a menudo allanando el camino para lo imposible, los dones de las curaciones son las manifestaciones específicas y sobrenaturales del poder de Dios para restaurar la salud física. La Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, describe con frecuencia a Dios que interviene para revertir la enfermedad, las lesiones y las afecciones congénitas. Estos dones se enumeran entre las dotaciones espirituales dadas por el Espíritu Santo a los creyentes para la construcción del cuerpo de Cristo y la demostración de la realidad de Dios al mundo, 1 Corintios 12:9 El término utilizado en la Biblia es dones de curaciones, en plural, lo que sugiere quizás una diversidad de formas en que Dios sane, o que Dios podría ser utilizado por Dios para ministrar la curación para diferentes tipos de dolencias, o que la curación en sí misma es un proceso con diferentes aspectos. Lo que está claro es que estas no son habilidades naturales o habilidades médicas, sino intervenciones sobrenaturales por parte de Dios que evitan los procesos naturales. Implican el curado de enfermedades, la restauración de tejidos u órganos dañados,
y la reversión de afecciones médicas que de otro modo son incurables o permanentes. El ministerio de Jesucristo es el ejemplo supremo de estos dones en funcionamiento. Los evangelios están repletos de relatos de Jesús curando cada forma de enfermedad y enfermedad. Curó a los ciegos, permitiéndoles ver. Mateo 9, 27, 31, Marcos 10, 46, 52, AIDS, hizo el cojo y el todo paralizado. Mateo 11, 5, Hechos 3, 1 de agosto, limpió leprosos, restaurando no solo su salud física, sino también su lugar en la sociedad. Mateo 8, 1 de abril, Abel, curó a los afectados con fiebres. Mateo 8, 14, 15, y aquellos con condiciones crónicas. Marcos 5, 25, 34, eb. Estos actos no fueron simplemente manifestaciones de compasión, sino poderosos signos que testificaron quién era el Hijo de Dios, el Mesías, demostrando el reino de Dios que irrumpió en el mundo. Jesucristo mismo encargó a sus discípulos con autoridad para sanar a los enfermos cuando salieron predicando el Evangelio. Mateo 10, un Goul, Lucas 9, un Eda. Después de la ascensión de Cristo, el libro de los Hechos muestra que la iglesia primitiva continúa operando en estos dones. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, sanaron al hombre cojo desde el nacimiento en la hermosa puerta del templo, declarando que era por el nombre de Jesucristo de Nazaret, que fue hecho completo. Hechos 3, 1, 16, s. Esta curación causó un gran revuelo y llevó a muchos a llegar a la fe en Jesús. Philip ministró en Samaria, y la Biblia registra que los espíritus inmundos, llorando con voz fuerte, salieron de muchos que estaban poseídos, y muchos que estaban paralizados y cojos fueron sanados. Hechos 8, 7, Eto. Pablo también ministró la curación, como restaurar la vista a Elimas el hechicero. Hechos 13 y 11, aunque temporal como juicio, y sanar el lisiado en Listra que nunca había caminado. Hechos 14, 8 de octubre. Más tarde, en la isla de Malta, Pablo sanó al padre de Publius, el principal funcionario de la isla, que estaba enfermo de fiebre y disentería, rezando y poniéndolo. Hechos 28, 7 de agosto. Estos casos en la Biblia demuestran que el poder de sanar no se limitó a Jesucristo durante su ministerio terrenal, sino que fue delegado a sus seguidores a través del Espíritu Santo como parte del equipamiento para el ministerio. Estas curaciones a menudo fueron inmediatas y completas, lo que demuestra el poder soberano de Dios sobre la enfermedad y la muerte. Eran una prueba innegable de la presencia y el poder de Dios trabajando a través de los vasos humanos. Si bien la medicina moderna es un regalo de la gracia común de Dios que nos permite comprender e interactuar con el mundo natural que creó, los dones de las curaciones son distintos en el sentido de que implican una intervención sobrenatural más allá del alcance de los medios naturales o el conocimiento médico en el momento, o incluso hoy. Restauran la función, eliminan la enfermedad y reparan el daño de manera que desafía la explicación natural. Son una poderosa disculpa por el Evangelio, validando el mensaje de salvación y demostrando la compasión de Dios por el sufrimiento humano. También sirven para construir la fe de los creyentes, recordándoles que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos está disponible para ellos y trabajando en el mundo. La operación de estos dones depende de la voluntad de Dios, distribuida por el Espíritu Santo en lo que Él determina. 1 Corintios 12 y 11. Si bien la fe es a menudo un componente clave, ya sea la fe de la persona que reza, la fe de la persona curada o la fe corporativa de los creyentes reunidos, la fuente y el poder supremo es siempre Dios. La Biblia no presenta la curación como un resultado automático de la fe o una técnica que puede ser manipulada,
sino como un acto soberano de la gracia y el poder de Dios, a menudo en respuesta a la oración y la fe. El propósito siempre es glorificar a Dios y avanzar en su reino. Estos regalos continúan siendo una parte vital de cómo Dios demuestra su poder y compasión en el mundo de hoy, permitiendo a los creyentes ministrar la esperanza y la restauración a las dolencias físicas que sufren, sirven como signos tangibles de que Dios es real, activo y se preocupa profundamente por la humanidad. La diversidad de estos dones, curaciones en plural, también podría señalar las variadas necesidades dentro del cuerpo de Cristo y el mundo, requiriendo diferentes manifestaciones del poder curativo de Dios. Algunas personas pueden ser utilizadas para rezar de manera efectiva por ciertos tipos de enfermedades, mientras que otras pueden ver resultados con diferentes condiciones. Esto subraya la naturaleza de los dones espirituales, como dado de acuerdo con la sabiduría y el propósito de Dios, equipando a la Iglesia para abordar la ruptura multifacética en el mundo con el poder multifacético de Dios. Es una expresión poderosa de la misericordia de Dios, que permite a los creyentes participar en su trabajo continuo de redención y restauración. La Biblia alienta a los creyentes a desear estos dones. 1 Corintios 14, lo que sugiere que están destinados a ser una parte activa de la vida y el ministerio de la Iglesia. La colocación de las manos a menudo se asocia con la operación de estos dones, como se ve en el ministerio de Jesús y los apóstoles Marcos 16 y 18, Hechos 9 y 17, Hechos 28, 8 pero la oración, un comando, o incluso la unción con aceite en la fe, también se describen como medios a través del cual Dios es. Ana James 5, 14, 16, el foco permanece en el poder de Dios, demostrado a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz, que se ocupó de la causa raíz de la enfermedad y la muerte, el pecado. La curación se ve como una vista previa de la restauración completa que ocurrirá cuando Jesucristo regrese y establece su reino completo, donde no habrá más enfermedad o sufrimiento. Apocalipsis 21, 4. Por lo tanto, ministrar los dones de las curaciones es un acto de traer un pedazo del cielo a la tierra, demostrar el poder del amor redentor de Dios y restaurar la integridad a los individuos, testificando la máxima esperanza que se encuentra en Jesucristo. La efectividad de estos dones no depende del poder o santidad inherente del creyente individual, sino en su rendimiento al Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Es Dios quien realiza la curación, usando al creyente como un canal para su poder. Es por eso que se excluye la jactancia. Toda la gloria pertenece a Dios solo. Los diversos relatos en la Biblia destacan diferentes aspectos de cómo funcionan estos dones y su profundo impacto en las personas y las comunidades, validando la verdad del mensaje del Evangelio y fortaleciendo el cuerpo de Cristo. La naturaleza plural de los dones de curación también puede sugerir que la curación no es un regalo monolítico, sino que puede manifestarse de diferentes maneras: restauración completa instantánea, recuperación gradual acelerada por intervención divina o incluso prevención de enfermedades. Independientemente de la manifestación específica, la fuente es siempre Dios y el propósito es siempre su gloria y el beneficio de quienes reciben curación. Estos dones son una señal tangible de la presencia activa de Dios en el mundo a través de su Iglesia. ¿Cómo puedes realmente comprender el poder abrumador de Dios y la esperanza encontrada a través de la fe en Jesucristo? La Biblia confirma que estos poderosos dones son reales, una señal tangible de la presencia de Dios entre nosotros, disponible a través de la fe en Jesucristo, recordándonos el amo, el Rey inagotable de Dios. Si este mensaje agitó su corazón y le mostró la increíble realidad de Dios, suscríbase y encienda las notificaciones
para que no se pierda lo que viene después. En el siguiente video, el cielo tiene un nuevo mensaje para ti.